Sean todos bienvenidos a nuestro canal Lilo and Stitch, película que será titulada acá, en este lado del mundo, como Lilo y Stitch. Ya se estrenó, sí, ya se estrenó. Esta película adaptación live action ya se encuentra disponible en todas las salas de cine del mundo para que ustedes y yo, todos nosotros, la veamos. Esta película es la nueva propuesta live action de La gente de la casa y el ratón para llevar a la gran pantalla con actores reales una adaptación de uno de sus más exitosos películas animadas. Una película que por allá al principio de este siglo, sí, suena raro decirlo, pero al principio de este siglo, en el año 2002, llegó a las gran pantallas una película que cautivó a toda la familia. Les estoy hablando de la película Lilo y Stitch. Bueno, actualmente, ahora, en este año 2025, tenemos una adaptación live action que déjenme decirles que se distingue de las anteriores adaptaciones live action de La Casa del Ratón, en el sentido de que por fin lo hicieron bien. Así es. Bueno, te comento que esta película ya está disponible y es una película que va dirigido para toda la familia, y te comento que yo ya la vi. Así es, yo ya la vi, y en este video voy a compartir contigo mi sentir, voy a compartir contigo mi opinión, voy a darte mi review. En definitiva, voy a compartir con ustedes mi crítica cinematográfica sobre este film. Una propuesta cinematográfica que por fin la gente de La Casa del Ratón hizo muy bien. Así que vamos a entrar en materia, vamos a entrar en el análisis de esta simpática producción cinematográfica Lilo and Stitch, película que es titulada acá en este lado del mundo como Lilo y Stitch. Así es. Debo comenzar mencionándote que esta película es una realidad gracias a la gente de, obviamente, La Casa del Ratón. Les estoy hablando de Walt Disney Pictures. Esta película tiene en el rol de la dirección al director Dan Fletcher Camp. Bueno, te comento que esta película está etiquetada bajo los géneros de comedia y ciencia ficción. Ténganlo en cuenta. Bueno, esta película te comento que tuvo un costo, sí, tuvo un presupuesto de, adivinen de cuánto, de 100 millones de dólares. Ténganlo presente. Bueno, esta película tuvo como productora, obviamente, a la gente de Walt Disney Pictures y contó con la distribución a escala global gracias a la gente de Walt Disney Studios. Bueno, llegó el momento de hablarte de los protagonistas. Sí, ese conjunto de actores y actrices y actores de voz, hay que tenerlo en cuenta, que le dieron vida a cada uno de los personajes que vamos a ver en la historia que se nos presenta en esta producción cinematográfica. Bueno, te comento que los actores y actrices más destacados son los siguientes. En un primer término vamos a tener a la actriz Siu Abudong, que le va a dar vida al personaje de Nani. Por otra parte, vamos a tener a la actriz Maya Kaeloa, que le va a dar vida al personaje de Lilo. También vamos a tener al actor de voz Chris Sanders, que le va a dar vida a Stitch. Ellos, junto con otros actores y actrices, le van a dar vida a los personajes, simpáticos personajes que vamos a ver en esta película, en la historia que se nos va a presentar en este film. Y de eso justamente te voy a hablar ahora, de la historia, sí, de la historia que se nos va a presentar en esta película. Bueno, para poderte hablar de la historia que se nos presenta de este film, tenemos que empezar por lo obvio, tenemos que empezar por lo más evidente para poderlo entender, y es lo siguiente, y es que esta película es una adaptación live action.
¿ok? Del famoso clásico animado que ya les comenté, fue estrenado en el año 2002. ¿Qué sucede? En esta película vamos a tener escenarios reales, vamos a tener personajes reales y también, por supuesto, animados, obviamente. Pero, ¿qué sucede? La mayoría de los acontecimientos se van a llevar a cabo en locaciones reales en la cual, bueno, se nos va a relatar una historia que es en su mayoría similar al clásico animado. Es una adaptación live action del clásico animado del 2002. Debemos, una vez aclarado esto, pasamos al siguiente punto, que es que en esta historia nosotros vamos a ser testigos de una propuesta interesante en la cual se nos va a presentar a este extraterrestre, a Stitch, bueno, llegando a la Tierra y bueno, nada, haciendo travesuras, así es. Se nos va a presentar también que este personaje, este extraterrestre Stitch, va a tener que interactuar en este proceso de hacer sus travesuras con humanos reales y también se nos va a presentar que esto va a desatar un conjunto de situaciones divertidas que definitivamente va a hacer que se nos dibuje una linda sonrisa a todos aquellos que nos sentamos en la butaca frente a la gran pantalla para ver esta película. Así es. Bueno, básicamente esto es lo que va esta película. Una película en la cual se adapta el clásico animado al mundo real. Así es. Bueno, esta película es una película que déjeme decirles que está batiendo récord de taquilla. Esta película se encuentra en los primeros lugares de recaudación en taquilla en todo el mundo y es interesante este fenómeno porque eso es algo que la mayoría de la gente no esperaba. Particularmente yo no lo esperaba. ¿Por qué no lo esperaba? Porque las últimas adaptaciones live action de La Casa del Ratón han sido un desastre. Para muestra un botón, ustedes recordarán lo que sucedió recientemente con la adaptación live action de la película La Sirenita. ¿Ustedes lo recuerdan? Bueno, ¿qué sucede? Esa adaptación fue un desastre total. En su momento yo abordé ese tema, pero ahora en este 2025 tenemos la adaptación live action de Lilo y Stitch y adivinen qué, la historia cambió. Esta película no va a correr con la misma suerte de La Sirenita y de otras adaptaciones live action que fueron un desastre. Por el contrario, esta película está siendo un éxito. ¿Quieres que te explique por qué es un éxito? Bueno, te lo voy a explicar a continuación. Voy a mencionarte los puntos negativos y los puntos negativos de este film. Pero antes tengo que hacer mi respectivo stop, mi respectivo disclaimer, y es el siguiente. Y es que si este es el primer video que ves sobre mí, te comento que yo siempre menciono los puntos positivos y los puntos negativos de cada película. En esta oportunidad le tocó el turno en esta crítica cinematográfica a Lilo y Stitch. Esto lo hago desde mi humilde punto de vista como espectador. Tú y yo podemos coincidir en el caso que ya hayas visto la película. Me encantaría que abajo en los comentarios me dejes tus impresiones. De lo contrario, si no coincides con lo que te voy a mencionar a continuación, igual abajo en los comentarios déjame tus impresiones, me encantaría leerte. Todo esto lo hago desde mi humilde punto de vista como espectador, ¿ok? Y en función de eso yo voy a armar mi discurso y te voy a mencionar por qué esta película es recomendable o no, si me gustó o no, y en definitiva en esta oportunidad porque esta película está siendo un éxito. Así que una vez aclarado todo esto, empecemos. Así es. Bueno, ¿por cuál comienzo? ¿Por el lado positivo o el lado negativo? Vamos a empezar por lo positivo, como siempre digo, como siempre comienzo. Bueno, el lado positivo de esta película de Lilo y Stitch, película que es titulada acá, en este lado del mundo, como Lilo y Stitch, son varias
cosas que tienen esta película que la hace tan atractiva para la gente. Yo te voy a mencionar los puntos más destacados. En mi humilde criterio, los puntos más destacados, los puntos más positivos de este film son los siguientes. En un primer término tenemos las actuaciones. Sí, las actuaciones, porque me gustó mucho, tomando en cuenta que es Disney, ¿ok? Pero me gustó mucho, me llamó mucho la atención la actuación de la actriz Siu Abudong, que le dio vida al personaje de Nani. Bueno, ella supo darle cierto carisma a su personaje, porque es un personaje sufrido, porque ella demuestra que es un personaje que, oye, que atraviesa muchos problemas, es un personaje en el cual perdió a sus padres, y su interacción con los otros protagonistas de esta producción cinematográfica fue bastante significativa. Me gustó muchísimo. Ese es el primer punto positivo. El siguiente punto positivo, y que verdaderamente es un gancho para esta producción cinematográfica, es definitivamente la animación. Así es, porque aunque es una adaptación live action, hay que mencionar la animación de Stitch. Así es, la animación de Stitch me gustó muchísimo. ¿Saben por qué? Porque logró evocar cada una de esas emociones que nosotros pudimos observar en la versión original de este film. Sí, en el clásico animado, porque aunque en el clásico animado, no sé si lo saben, pero en el clásico animado llamó mucho la atención porque fue una película que fue hecho con 2D. Sí, la película animada fue hecho con 2D, incluso algunas escenas fueron coloreadas a acuarela. Así es. Bueno, te comento que esta película supo en parte rescatar eso y tiene un encanto cuando lo ves. Visualmente es muy, pero muy atractivo. La animación de esta película es espectacular y la interacción con los personajes humanos reales, maravilloso. Me gustó muchísimo y ese es el segundo punto positivo. El tercer punto positivo de esta película es que esta película nos muestra cambios que son pertinentes a la historia que se nos presenta en la película, porque bueno, les comento, esta película no es exactamente igual al clásico animado. Esta película introduce cambios. ¿Cuáles son esos cambios? Bueno, introducen cambios tanto en las escenas como en los personajes. Así es, vamos a ver material nuevo en esta película, pero ese material nuevo, ¿saben qué? Funciona. Así es, funciona, proporciona información al espectador y enriquece la historia de forma tal que la historia que se nos presenta se nos queda aquí y es un éxito. Así es, dichos cambios fueron positivos y lo valoro mucho, por eso lo coloco en el lado positivo. Los cambios que se le hicieron a la historia fueron pertinentes y muy buenos. Así es, el siguiente punto positivo de esta película es que esta película tuvo los personajes que se nos presentaron en ella fueron personajes que casi todos tuvieron un carisma que hicieron que evocara a emotividad en el espectador. Así es, me gustó eso. Los personajes que nosotros observamos a lo largo de la historia de esta película fueron personajes con carisma y esa emotividad me gustó muchísimo. Así es, tanto a los niños como a los adultos, cuando vemos esto nos agrada bastante. Y el siguiente punto positivo de esta película es que esta película nos muestra escenas nuevas, así es, escenas nuevas, pero voy a profundizar en este punto. A lo que me refiero con escenas nuevas son escenas que, a diferencia de live action, son escenas que tienen un sentido bastante especial porque saben aportar información que hacen engrandecer la historia de la película. Estas escenas nuevas que nos meten, que no les comento para no hacerles spoiler, son escenas que verdaderamente
verdaderamente no están de más, no son escenas de relleno, porque a lo mejor ustedes estarán pensando, son escenas de relleno. No, no lo son. Son escenas que son pertinentes y son escenas que cuando lo vean, y si ustedes tienen en mente el clásico animado, van a notar que son escenas nuevas y se van a dar cuenta que estas escenas son, a pesar de que son escenas nuevas, son escenas importantes. Bueno, estos son los principales puntos que yo identifiqué en esta producción cinematográfica. Si no nombré alguno que tú hayas identificado, déjamelo abajo en los comentarios. Hey, vamos ahora por los puntos negativos, porque sí, aunque tú no lo creas, esta película tiene sus puntos débiles, sus puntos negativos. ¿Cuáles son? Bueno, te lo comento a continuación. El primer punto negativo de esta película, yo me atrevería a mencionar, te comento que es una película que se diferencia del ritmo con respecto al clásico animado. ¿Por qué? Porque esta película tiene un tono diferente. Porque en el clásico animado, en la película animada, nosotros nos damos cuenta que los acontecimientos, todos tienen un ritmo muy contemplativo, por decirlo de alguna manera, ¿ok? En el clásico animado yo recuerdo que tenía un tono más contemplativo y que de ese tono contemplativo podría pasar a la comedia, y de la comedia pasaba en cierta manera a otros temas más comedia, ternura, pero todo a un ritmo de Elvis. La música de Elvis es importante en esta película. Ojo, no estoy haciendo spoiler, estoy hablando del clásico animado. Pero, ¿qué sucede con esta película? Con esta película live action. Que todo es muy rápido, muy, muy rápido. Todo va a tono de las acciones del personaje de Stitch. ¿Y qué sucede? Uno nota la diferencia con respecto a el clásico animado. Un niño que no haya visto el clásico animado ve esta película y va a creer que es igual al clásico animado, y no es así. El tono es un gran cambio, el ritmo es un gran cambio, y no sé, me hubiese gustado que hubiese tenido el mismo ritmo del clásico animado, en mi opinión. Bueno, el siguiente punto negativo de esta película es que, esta película es una película que no... les comento que no supera la original, no la supera, pero sin embargo sabe imprimirle un nuevo contenido al film y hace que se realce, ¿ok? Pero yo esperaba que esta película fuese igual a la original. Esta película no la supera, no supera la original y ni siquiera la iguala. Ojo, la película es cool, pero no iguala a la original, y yo considero que eso es un punto negativo, porque yo pensaba que lo iba a lograr, pero no lo logró. El siguiente punto negativo es que esta película tuvo un error, que es que no supo exaltar de una mejor manera los escenarios reales en los cuales están ambientadas las acciones, y me refiero a Hawái. Así es, no hace que sea memorable el retrato que se hace de Hawái. ¿Qué sucede? Las escenas son divertidas, son cómicas, son chistosas, a la gente le cae bien, sobre todo a los niños les cae bien, pero ¿qué sucede? Se pudo resaltar de una mejor manera a Hawái como locación de los acontecimientos. Eso en cierta manera es lo que considero que debió haberse mejorado. Bueno, esos son los principales puntos negativos que yo pude identificar en esta película. Para terminar, les comento que esta película es un film que va dirigido para toda la familia. Es una película que definitivamente divierte, independientemente de que hayas visto o no la película del 2002, el clásico animado del 2002. Es una película que te va a divertir, te va a dibujar una sonrisa en la cara, sin importar el estado de ánimo que tengas. Es una película que tanto a niños como a adultos cae bien. Es una película que funciona, cumple con el objetivo de entretener. Así es. Esta película del 1 al 10 yo le daría 6. Le daría 6. No le doy más porque considero que no igualó y no superó a la original. Considero que la original es mejor que esta adaptación live action.
Ojo, esta película es buena, porque cumple su objetivo, que es divertir. Pero, sin embargo, del 1 al 10 le daría 6. Esta película es una película para toda la familia y, en definitiva, es una película que recomiendo ver. ¿Y tú que me ves, qué opinas? ¿Qué opinas de esta producción cinematográfica? ¿Tú la vistes? ¿Qué puntaje le darías? Cuéntamelo abajo en los comentarios. Déjame tus impresiones, tus feedback abajo en los comentarios. ¡Ey! ¿Me puedes seguir? Sí, sígueme. Me puedes seguir en Instagram como Sergio de Noche Recargado. Si te gustó este video de crítica de la película Lilo y Stitch, dale like. Si te gustó este video, compártelo. Sabes que me ayudaría muchísimo. Suscríbete a este canal para que este canal siga creciendo y siga informándote sobre todo lo relacionado con el mundo del entretenimiento y del cine. Y por último, nunca lo olviden, el cine es para entretenernos. El cine es para desconectarnos de esta realidad que vaya que nos ha agobiado en lo que va de este año 2025, y el cine es para pasarla muy bien. Ustedes y yo nos sentamos en la butaca y, independientemente de qué película vayamos a ver, sabemos que la vamos a pasar muy bien. Vean Lilo y Stitch y les aseguro que cuando salgan de la sala van a salir con una grata sonrisa, van a salir muy bien. Vayan al cine, vean Lilo y Stitch y pásenla muy bien.